explicar, pero en ese no vamos a profundizar. ¿Listo? Ahora, relación del Epstein-Barr con cáncer. Inicialmente tiene una conexión con el receptor de membrana CD21. ¿Listo? Y va a estar activando la vía LMP1. La vía LMP1 es una vía que se va a asociar con proliferación celular e inmortalidad. ¿Listo? Esta es una vía que no debería activarse salvo en condiciones muy específicas en la célula. ¿Listo? Entonces lo que vamos a tener es que el virus de Epstein-Barr llega e ingresa a la célula mediante el receptor CD21. Una vez que ha ingresado, va a integrarse al genoma y va a activar la vía LMP1. ¿Listo? Esta vía de LMP1 lo que implica es que, entre otras cosas, estas células que se encuentran infectadas van a escapar más fácil a la supervisión por parte de los linfocitos TCD8. ¿Listo? Si escapan a esta supervisión, es más fácil que vayan acumulando mutaciones y eventualmente vayan a hacer la translocación final que les permite convertirse en un linfoma Burkitt. ¿Listo? Ahora, otros virus de hepatitis B y hepatitis C, estos son interesantes porque hasta ahora hemos estado hablando de virus que integran su genoma a las células y de ahí viene la facilidad para hacer el cáncer. Pero específicamente el virus de hepatitis B y hepatitis C va a estar más asociado con la inflamación crónica. ¿Listo? Es desde la inflamación crónica que viene el aumento de riesgo. ¿Listo? Porque lo que estamos haciendo es generar una regeneración, más bien causar una regeneración constante. Y en esta regeneración constante y división del material genético estamos favoreciendo la aparición de mutaciones. ¿Listo? Y finalmente, el famoso Helicobacter. ¿Listo? Entonces, Helicobacter pylori se va a asociar sobre todo con dos tipos de tumores malignos. Linfoma mal gástrico, que este va a ser uno de los linfomas extranodales más frecuentes, si no creo que es el más frecuente, y adenocarcinoma gástrico. ¿Listo? Y puede desarrollarse hasta en el 3% de todos los pacientes infectados, que en realidad es bastante. Y en general lo que vamos a ver es esta misma cascada que ya la habíamos descrito como la cascada de la Leptospira. Ahora, el linfoma mal es completamente un linfoma de la zona marginal, ¿listo? Y corresponde a un linfoma que se desarrolla en el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿listo? O sea, no se va a desarrollar en el ganglio linfático, sino en la mucosa. Podemos desarrollar linfomas mal en diferentes tejidos. Pueden aparecer a nivel intestinal, eventualmente puede aparecer a nivel tiroideo, ¿listo? Como les mencionaba, el tiroiditis de Hashimoto puede ser una complicación. Y básicamente hablamos de un linfoma derivado de linfocitos B. Aquí tenemos otros ejemplos. Y ya, eso en cuanto a agentes infecciosos. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Hablemos un poquito de lo que son agentes químicos que favorecen la aparición de tumores. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los agentes químicos? Los agentes químicos casi siempre van a estar favoreciendo la aparición de aductos. ¿Qué son los aductos? Son puntos de plegamiento y unión inadecuados que van a alterar el marco de lectura. ¿Listo? Estos aductos van a ser la mutación iniciadora y eventualmente van a estar favoreciendo que aparezcan mutaciones que afecten la vía RAS y P53. ¿Listo? Estos compuestos mutagénicos los hemos dividido en estos 4 grupos. ¿Listo? Tenemos grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Listo? En el grupo 1 lo que tenemos son aquellos que son agentes que se han determinado claramente como carcinógenos para los humanos. ¿Listo? O sea, tenemos evidencia suficiente para decir este compuesto se asocia fuertemente con cáncer, como lo que mencionamos en arsénico o asbesto. ¿Listo? En el grupo 3 tenemos los que no son clasificables por falta de información. Y en el grupo 2 lo vamos a dividir en grupo 2A y grupo 2B. En el grupo 2 son aquellos en donde hay información, pero todavía no los podemos meter en el grupo 1 porque falta evidencia. ¿Listo? Los que tienen evidencia más fuerte van a ser el grupo 2A, probablemente carcinogénicos. Y los que tienen un poquito menos de evidencia, que son los posiblemente carcinogénicos, son
grupo 2B. ¿Listo? Esta lista se está actualizando constantemente y la pueden consultar online por si tienen dudas si algún compuesto al que están expuestos o que está expuesto su paciente se asocia con alguna malignidad específica. ¿Listo? Como pueden ver por los números tenemos muchísimos compuestos en estas listas. Por ejemplo, en el grupo 1 tenemos 133 compuestos. ¿Listo? Entonces, si tienen dudas, está disponible para que la consulten. Ahora, en los carcinógenos químicos es importante que tengamos en cuenta también que nos vamos a encontrar con una mutación inicial que va a ser inducida por el compuesto y una mutación promotora. La mutación promotora es el paso 2 en este proceso y esa ya la adquiere la célula por su parte. ¿Listo? Ahora, nos vamos a encontrar con que los carcinógenos químicos también se pueden dividir en dos grupos. Los carcinógenos químicos de acción directa y de acción indirecta. ¿Listo? Los de acción directa van a ser los que siempre van a causar mutaciones independientemente de la persona que entre en contacto con ellos. ¿Listo? Y estos que tienen acción directa tienen como característica que no requieren conversión metabólica. Los de acción indirecta tienen una particularidad y es que se convierten en carcinogénicos dependiendo del metabolismo del paciente. ¿Listo? Entonces aquí es donde nos encontramos con cosas como por ejemplo la carne curada o el humo de cigarrillo, porque nos vamos a encontrar con pacientes que dicen: yo llevo 50 años comiendo carne curada y no he hecho cáncer. Pero nos vamos a encontrar con otros que dicen: sí, yo comí durante 5 años carne curada y heme aquí con mi cáncer. ¿Listo? O yo he fumado durante 50 años y estoy perfecto, versus fumé durante 3 años y aquí tengo mi cáncer. ¿Por qué? La diferencia está desde el metabolismo celular. Específicamente se ha asociado mucho con cómo funciona el citocromo P450, ¿listo? Que va a ser el metabolismo de estos tóxicos. Entonces va a haber pacientes que tras el metabolismo de los tóxicos no convierten a carcinogénicos y otros que sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos encontramos con la alfa-toxina B1, que ya la habíamos visto en hongos, que esta es producida por el aspergillus y se asocia con tipos muy específicos de cáncer. ¿Listo? Entonces, los de acción indirecta van a requerir una conversión metabólica. Ahora, regresando a los tipos de mutaciones. Recuerden, tenemos dos momentos. La mutación iniciadora, que va a ser producida por el agente carcinogénico químico, que esta mutación iniciadora, ¿listo?, va a entrar en contacto con el ADN y tenemos dos posibilidades, bueno, tres en realidad. Posibilidad número 1. La célula repara después de esta mutación y sigue con su vida. Número 2. La célula no logra reparar y entra en apoptosis. Y la posibilidad número 3. Tiene una lesión permanente en su ADN pero no entra en apoptosis. Esta lesión permanente va a estar acompañando a esta célula y a sus células hijas que tengan replicación de ahí en adelante. ¿Listo? Y eventualmente estas células alteradas van a acumular otra mutación, ¿listo?, que esta va a ser la mutación promotora, que ya hace que se convierta en tumor maligno de ahí en adelante. ¿Listo? Son dos momentos diferentes. Entonces el cáncer no se desarrolla en el momento de entrar en contacto con el agente químico, sino tiempo después. ¿Listo? Listo, entonces hasta ahí carcinógenos químicos. ¿Preguntas? Cuéntame. Eso también depende que de pronto los fumadores pasivos desarrollen con el tiempo cáncer o no cáncer. Exacto. Entonces nos vamos a encontrar con pacientes que pueden decir: no, es que yo llevo siendo fumador pasivo desde los 5 años. Versus pacientes que empiezan a ser fumadores pasivos más tarde en la vida y unos tienen más riesgo de cáncer y otros no. ¿Listo? Pero eso va a depender del metabolismo celular del paciente. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo. Hablemos un poquito de radiación y cáncer. ¿Listo? Radiación puede venir de diferentes fuentes. Nos vamos a encontrar con radiación ionizante,
La radiación asociada a fisión nuclear, por ejemplo, lo que se ha descrito en los pacientes que se expusieron al desastre natural no al desastre natural, al desastre nuclear de Chernobyl, que por ejemplo en esas poblaciones hubo un desarrollo bastante importante de cáncer, tanto inmediatamente después, con riesgo de leucemias agudas, como posteriormente asociado a cáncer de tiroides. Eventualmente en las poblaciones que se expusieron a las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, y probablemente tengamos también una población importante afectada del desastre nuclear de Fukushima en no mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, estas diferentes fuentes de radiación lo que van a causar van a ser rearreglos, rupturas y mutaciones puntuales. Y siguiendo la misma lógica, estas mutaciones se convierten en un riesgo aumentado para desarrollar cáncer. Pero considerando la localización de exposición, podríamos tener estas mutaciones en todas las células del cuerpo, que estaría contando para la variedad de cánceres que se pueden desarrollar. Ahora, hay otra radiación que no hemos mencionado, y esta nos va a dañar absolutamente todos, y es la radiación solar. ¿Listo? Específicamente la firma genética de las mutaciones por radiación solar son los aductos de ADN. ¿Listo? Específicamente la formación de dímeros de pirimidina. Esta formación de dímeros de pirimidina también se va a asociar con una reparación defectuosa y va a estar facilitando la aparición de carcinoma escamocelular, carcinoma vasocelular, melanoma en algunos subtipos. ¿Listo? Entonces, radiación solar es importante considerarla como un factor de riesgo, la cual es, por cierto, acumulativa durante la vida. ¿Listo? Ahora, hasta ahí lo que es exposición y predisposición. ¿Preguntas? Listo. Entonces, ya para terminar, hablemos un poquito de lo que viene siendo por qué nos interesa el cáncer. ¿Listo? ¿Por qué vamos a tener enfermedad por cáncer? ¿Listo? ¿Qué es lo que va a producir ese tumor en el interior de la persona que necesita que se lo saquemos? Que necesita que le demos compuestos citotóxicos para eliminarlo, que necesita que le disparemos rayos de radiación para eliminarlo. ¿Listo? ¿Por qué? Número uno, los tumores van a producir daño por efecto de masa. ¿Listo? ¿Qué es el efecto de masa? Va a implicar compresión a órganos adyacentes y adicionalmente podemos tener invasión a órganos adyacentes. ¿Listo? Lo cual va a generar un proceso de obstrucción. Además, estos tumores que tienen una rápida replicación pueden ulcerarse. Los tumores ulcerados pueden estar favoreciendo hemorragias y dependiendo de la localización podrían estar implicando una conexión de víscera hueca con cavidad. ¿Listo? Por ejemplo, a nivel de colon. Podemos tener una perforación de un tumor de colon y esto nos puede llevar a tener una peritonitis y un foco infeccioso significativo. ¿Listo? Si tenemos la perforación de un cáncer gástrico, podríamos estar haciendo una peritonitis química. ¿Listo? Además, los tumores ulcerados se convierten en focos potencialmente infecciosos. Por ejemplo, un cáncer de mama que se ulcera. ¿Listo? Esto se convierte en una infección de tejidos blandos persistente hasta que no saquemos el tumor. ¿Listo? Adicionalmente, los tumores pueden producir hormonas ciclocoagulantes, y ya vamos a hablar en términos de la producción hormonal del concepto del síndrome paraneoplásico. Y finalmente, los tumores van a estar consumiendo recursos. ¿Listo? Adicionalmente, van a estar favoreciendo la producción de factor de necrosis tumoral. Y esto nos va a llevar a desarrollar cachexia. ¿Listo? Ahora, el síndrome paraneoplásico va a ser una consecuencia de la producción hormonal de algunos tumores. Vamos a tener tumores que pueden producir, por ejemplo, paratormona o ACTH. ¿Listo? Y vamos a tener que este paciente que tiene una producción de una localización adicional de ACTH puede estar desarrollando un síndrome de Cushing. ¿Listo? Con todo el cuadro clínico de un síndrome de Cushing. ¿Listo? Ahora, no
no todos los tumores van a ser producción hormonal, depende del tipo de célula que era originalmente, de la diferenciación que adquirió y de la diferenciación o desdiferenciación que mantiene. ¿Listo? En la medida en que el tumor se desdiferencia, pierde la capacidad de hacer las funciones que tenía cuando era una célula normal. ¿Listo? Y en términos de determinar el pronóstico y el manejo del paciente con cáncer, nos vamos a encontrar con dos preguntas. ¿Listo? Diferenciación y estadio. ¿Listo? La diferenciación se puede resumir fácil en qué tan feo es el tumor. ¿Listo? ¿Qué tanto se parece a la célula original? ¿Listo? Entonces, un tumor muy feo es un tumor que tiene una desdiferenciación importante. La desdiferenciación usualmente va acompañada de una actividad mitótica y un crecimiento más rápido. ¿Listo? Esto lo vamos a estar midiendo según la cantidad de necrosis. ¿Listo? Porque un crecimiento muy rápido tiende a la necrosis porque la aparición de nuevos vasos no puede seguirle el paso, el número de mitosis y la tipia celular. Entonces nos vamos a encontrar con tumores que son de bajo grado y tumores que son de alto grado. ¿Listo? Como lo que vimos hacia el final del semestre pasado cuando hablamos de cáncer de próstata, que hablamos del Gleason. Con el Gleason hablamos del grado tumoral. Entonces, un 3 más 3 se parece mucho a una próstata normal, pero un 5 más 5 ya no se parece nada a una próstata tumoral. Entonces tenemos bajo grado y alto grado. ¿Listo? Ahora, aparte del grado, o sea, de la pregunta directa hacia cómo es el tumor, nos vamos a preguntar qué tan avanzado está el tumor. ¿Listo? Y aquí es cuando podemos hablar de diagnóstico temprano o no, que es la clasificación de la JCC de TNM. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir TNM? T es tamaño del tumor. Esto es básico, un tumor grande nos preocupa más que un tumor pequeño. Ahora, ¿qué es un tumor grande y qué es un tumor pequeño? Lo vamos a definir dependiendo del tipo de tumor. ¿Listo? La AJCC ha establecido parámetros específicos, entonces no vamos a medir un tumor gástrico que como medimos un tumor de piel. ¿Listo? Entonces, esto lo tenemos en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. Y cuando hablamos de tamaño, es cuando podemos estar diciendo si el tumor está in situ o si es invasivo. Y si es invasivo, ¿qué tanto está invadiendo? ¿Listo? Ahora, N de nodos o ganglios. ¿Listo? Entonces, estos nodos o ganglios implican qué tantos ganglios hay comprometidos. ¿Listo? O sea, diseminación por vía linfática. ¿Ok? Podemos contar el número de ganglios comprometidos y esto nos va a dar pronóstico y riesgo de recaída en un paciente. ¿Okay? Y finalmente la M, metástasis. El tumor no tiene órganos con metástasis documentada, tiene un órgano con metástasis documentada al mismo lado del diafragma, tiene órganos con un compromiso metastásico a diferentes lados del diafragma. ¿Listo? O sea, ¿qué tan avanzado está el paciente por la diseminación del tumor? Entonces, el próximo semestre, cuando ustedes estén en medicina interna y estén pasando revista, nos vamos a encontrar con que puede que se encuentren con dos pacientes que tengan cáncer, pero que se encuentren en momentos muy distintos, que tengan condiciones muy distintas. ¿Listo? Pensemos que les asignan al paciente Pepito Pérez. Entonces, Pepito Pérez tiene un diagnóstico de cáncer de próstata, es un Gleason 3 más 3, entonces tenemos un grado tumoral bajo, es un T1, entonces es un tumor pequeño, es un N0, o sea que no tenemos ganglios documentados comprometidos, y es un M0, o sea que tampoco tenemos metástasis sólidas. Y está hoy hospitalizado porque le dio una neumonía. ¿Listo? Entonces, ese escenario es distinto que si les toca presentar al paciente Juan Pérez, que tiene también cáncer de próstata, pero es un Gleason 5 más 5, o sea que es un grado tumoral alto, es un T4, o sea que el tumor es grande y se extiende a estructuras adyacentes, es
está hospitalizado porque tiene una fractura patológica secundaria con compromiso metastásico óseo. ¿Listo? Entonces, con esa información, ustedes ya se hicieron una idea de ambos pacientes. Y si se fijan, aunque es en teoría el mismo cáncer, son muy distintos en términos de comportamiento clínico y pronóstico. ¿Listo? Los métodos diagnósticos de los que disponemos son variados. ¿Listo? Nos podemos encontrar con biopsias que buscan tener un abordaje menos invasivo o resecciones amplias, ya para hacer una clasificación completa. Y vamos a tener la ayuda de inmunohistoquímica y psicometría de flujo dependiendo de la situación. Entre otros métodos diagnósticos que ustedes se van a encontrar están los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales es importante que ustedes tengan en cuenta que tienen limitaciones en términos de especificidad y sensibilidad. Y estas no son limitaciones menores. Por ejemplo, ustedes van a tener en mente el CA125 como el antígeno para cáncer de ovario. ¿Listo? Pero resulta que podemos tener pacientes que tengan cáncer de ovario que no eleven el CA125. ¿Listo? Entonces, si nos confiamos únicamente en este marcador tumoral, podemos estar dejando pasar pacientes. ¿Listo? O, como vimos el semestre pasado, PSA, el antígeno prostático. Tiene limitaciones tanto de sensibilidad como especificidad. Hay tumores malignos de próstata que no elevan PSA. Y podemos tener elevaciones de PSA en falso, por ejemplo, secundaria actividad sexual previa a la toma. ¿Listo? O incluso el propio tacto rectal que eleva el PSA. Entonces, no va a ser útil precisamente para el diagnóstico, tiene una utilidad limitada para el tamizaje, pero va a ser muy útil en el seguimiento del paciente después de la resección del tumor. ¿Listo? Porque digamos que este paciente que tiene diagnóstico de cáncer de próstata en su seguimiento había tenido una PSA en 0 y de un momento a otro se eleva. Si este paciente ya no tiene próstata porque ya le resecamos la próstata porque tenía cáncer y tiene una elevación súbita, esto nos está hablando de recaída tumoral. ¿Listo? Entonces, eso deben tenerlo en cuenta. Clasificación para tumores, nosotros nos basamos en la clasificación de la OMS. La OMS saca periódicamente un libro por cada subtipo, más bien por cada sistema. Estos son los libros que tenemos, cada libro tiene capítulos para clasificación de tumores y cada capítulo tiene secciones. Entonces, esto para que se hagan una idea de la cantidad de tumores, tanto benignos como malignos, que existen. La idea de estas dos últimas clases es que aprendan a navegar un poco ese mar de información. ¿Listo? Porque se los van a encontrar y van a tener preguntas. Pero es importante que al menos sepan hacer una orientación inicial del paciente. ¿Listo? Bueno, muy bien.